Asambleísta, buenos días. Gracias por aceptar presencialmente nuestra invitación. Adelante. Buenos días, un honor estar acá. Felicitaciones por el escenario, felicitaciones por el ambiente que se vive acá, está muy bonito. Yo creo que esto es digno de aplaudir por esto que son esfuerzos particulares, son esfuerzos propios de nuestra gente que emprende, que de una u otra manera cree que pueden haber programas alternativos, y qué gusto estar acá en un programa que de una u otra manera se convierte también en una forma de, una ventana para expresarnos también nosotros ante la ciudadanía. Gracias por invitarme, un honor estar acá. Bien, el esfuerzo de la radio, la propia, su principal, el ingeniero Rodrigo, que siempre está compartiendo con nosotros, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que la propia sea la mejor. Y de hecho lo es. A ver, lo escuchaba en el programa de Carlos Vera. Tantas cosas que se dijo en aquel programa, positivas, por cierto, constitucionalmente, el abogado que estaba allí en la tertulia. Pero yo quería preguntarle algo puntual, asambleísta. ¿Usted está de acuerdo con que salga el presidente Guillermo Lasso Mendoza? ¿Usted es partícipe de que él tiene que salir del cargo? Sí, yo creo que lo mejor que le puede pasar en este momento al país es que se vaya el señor Guillermo Lasso. Ojalá, por el bien del país, renunciara y nos evitara todo este camino tortuoso, puesto que es un país en el que nos están matando. Mire cómo estamos en el oro y no hay quien controle esto, puesto que somos un país que el fin de semana denunciaban los médicos que estaban operando, que había goteras en los quirófanos del Seguro Social. Somos un país, lamentablemente, en el que usted quiere mandar a su hijo a la universidad pública y no hay cupos. Somos un país en el que si usted quiere viajar por las carreteras de este país no sirven, está colapsado. La carretera hacia la sierra, la carretera hacia Guayaquil. Dijo que en un año no se iba a arreglar el problema de la carretera Machala-Guayaquil, no lo ha hecho. Es decir, yo creo que somos un remedio de país en este momento y no podemos seguir así. Más allá de que con todo esto, de que no ha podido gobernar, resulta que se han encontrado serias pruebas de corrupción del gobierno de Guillermo Lasso, y obviamente pues un gobierno que siendo un desgobierno y encima de eso está involucrado en temas de corrupción, pues no hay otro camino que se vaya a su casa. Es decir, ya no hay tregua, no hay diálogo, ustedes ya no quieren conversar. De ninguna manera, ya de nosotros, y nosotros hemos dicho, jamás cerramos las puertas del diálogo. Pero las puertas del diálogo no significa que se siente con nosotros a tomar café. Yo creo que eso ya odia a la gente, pues, ¿no? Se sentaron el ministro con fulano, se sentó el presidente con fulano, los presidentes, y sírvele cafecito para que tomen cafecito y salgan a dar una rueda de prensa con su cara bien lavada. Discúlpenme, pero en este momento el único diálogo posible es que le inyecte $1.000 millones a la salud, que le inyecte otros $1.000 millones a la seguridad. No es posible que nuestros policías salen en patrulleros que tienen que andar empujándolos para que prendan, por el amor de Dios, porque ya cumplieron su vida útil. Es increíble, yo lo denuncié el año pasado, estimados periodistas. El año pasado yo les dije, para el 2023 el gobierno le está quitando $700 millones a la policía. ¿Cómo en un país donde te están matando se te ocurre quitarle presupuesto a la policía? O sea, ¿cuál es el nivel de asesoría que tiene nuestro Diario presidente? El Comercio de Quito, en días pasados usted señalaba, nosotros nos hemos preocupado por las leyes. El presidente tiene que preocuparse de meter la plata. 9 leyes en materia de seguridad. 9 leyes en materia de seguridad le hemos dado a este gobierno. Le dimos porque decía que los policías no podían disparar a matar cuando un delincuente estaba por ahí poniendo en peligro una vida. Les dimos. La ley de uso legítimo de la fuerza en este momento contempla de que si un policía observa que está en peligro su vida o la vida de un tercero, puede disparar a matar y no es responsable ante la ley. Pero hay una cosa también, asambleísta. Inyectarle dinero a la policía cuando la policía el año pasado devolvió dinero que no lo utilizó. O sea, eso significa que están bien. Y no en el presupuesto, si usted está devolviendo un dinero que no lo utilizó, quiere decir que están completos con los patrulleros, completos con las armas. Ironía, entonces, ¿no? para hacer el presupuesto, ya no le volvemos a dar, porque si los señores están devolviendo dinero que no utilizaron, están extraordinariamente. Pero bien, pues. Si ocupamos la lógica, ¿no? Nosotros supimos del tema y lo investigamos, porque en la Asamblea tenemos que andar sobre la jugada. ¿Cuál fue el producto de la investigación? El problema es que le entregan el dinero casi en diciembre. Y usted sabe lo que se demora hacer toda una contratación. Usted sabe todo lo que se demora llamar a un concurso, una licitación, para comprar lo que tiene que comprar la policía, porque hay que comprar armamento, no tiene que comprar cualquier cosa, tiene que comprar vehículos, y nosotros hemos dicho, necesitamos hacer lo que hizo El Salvador. Tenemos que comprar vehículos blindados. Ya no podemos comprar vehículos si los delincuentes en este momento andan en vehículos blindados. No podemos mandar a la policía a combatir la delincuencia en vehículos que con una risa se rompen los parabrisas. Con metralleta, o sea, en este caso del presupuesto,
le jugaron a la cuca. Pues, ya el último día te lo damos para podértelo quitar. Claro, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Pues, y lo más triste pues que no fue no fue pues una cantidad abismal. Fueron 13 millones de dólares que se lo ofrecieron en junio y se lo terminaron entregando en noviembre. O sea, es una locura lo que hace este Ni gobierno. para las balas. Por el amor de Dios, ni para las llantas de los carros. A ver, asambleísta, ustedes quieren sacar al presidente Guillermo Lasso. ¿Cuáles son los mecanismos constitucionales para poder lograrlo? Por lo menos el pensamiento de ustedes, en teoría. El mecanismo constitucional, solo lo que establece la ley es el juicio político, que ahora mismo es lo que está en ciernes. Obviamente no hay un juicio político planteado, y eso debe quedar claro ante el país. Estamos esperando que se plantee para saber sobre qué base lo van a plantear. Hay un informe de anormalidades que se han encontrado y que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, que no es vinculante, que no es obligatorio, no es que las pruebas que están en ese informe necesariamente son las que tendrán que ir en el juicio político, pero ese informe ya es mandatorio para la Fiscalía y para la Contraloría. Es decir, en este momento la señora fiscal ya debió haber iniciado una investigación, a pesar de que reabrió la que le había presentado la policía, y el Contralor de la misma manera. Sin embargo, vamos a esperar qué pasa en el juicio político, porque lo van a plantear y necesitamos revisar si ahí están las pruebas necesarias para poder. Si lo sacan a don Guillermo Lasso, se supone que respaldando el mandato constitucional, acatándolo de buena forma como corresponde, el presidente tendría que ser el doctor Borrero, ¿o no? ¿Me equivoco? Yo he sido claro con el país. Nosotros no observamos otra vía que no sea la constitucional. Y la vía constitucional establece que si sale el presidente Lasso, quien asume la presidencia es el señor Borrero. Pero el señor Borrero ha sido enfático en decir llegamos juntos, nos vamos juntos también. Verá, Ahí se acordó usted de la señora Guadalupe, ¿o no? No, me acordé de la señora Vilma, la que está en el Perú. Vilma, ¿no es Salgado? No, se me fue el nombre, pero ella dijo exactamente lo mismo. Si Yo lo no, votan a Pedro Castillo, yo me voy con Pedro Castillo. Y vamos a ver, pues se ha ido con Pedro Castillo. ¿Sí? Una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Ya se está firmando cada día más. Ver para creer, por favor. A ver, el oficialismo con 26 curules en el bloque de Acuerdo Nacional está en contra del juicio político, en contra del juicio político para Lasso. Ellos lo consideran, lo que están haciendo ustedes, como un intento de desestabilización. Su opinión. La desestabilización se da cuando no se respeta el orden democrático, cuando no se respeta la Constitución. Nosotros estamos respetando la Constitución y estamos yendo por la vía constitucional que nos establece y que nos flanquea el juicio político. Bien, el presidente del Parlamento, el señor Saquicela, un presidente que llegó en junio del 2022 de la mano con UNES y el Partido Social Cristiano para remover del cargo precisamente a su compañera de militancia, Guadalupe Llori. Tenemos entendido, de acuerdo a un producto de investigación, que el hombre también quisiera llegar al primer butacón de Carondelet. ¿Ustedes qué saben de eso? ¿Estarían dispuestos a respaldarlo? ¿Qué dice usted? Yo no he sabido, al menos Virgilio no ha hablado conmigo del tema, conversamos con Virgilio Saquicela muy seguido, tanto es así que conversamos que, por ejemplo, hemos logrado que la Asamblea venga en pleno para acá a la provincia del Oro, producto de esas conversaciones. Vamos a estar acá la semana del 23 de abril con toda la Asamblea en pleno y mire usted, a ese nivel de conversaciones no he sabido que él esté interesado en ir por la presidencia de la República, más allá que, repito, la ley únicamente le flanquea que pueda ser el señor, el doctor Borrero, y yo respetaré eso de ahí. Bien, usted que maneja temas perfectamente, en el caso de los temas constitucionales, hablemos del proceso que se debe cumplir, en este caso para llevar a juicio político al presidente de la República. Algo claro, escueto, para seguir con los parámetros, porque la gente lee una cosa, escucha otra cosa, se presentan un universo de constitucionalistas, unos a favor y en contra, y la gente no tiene claridad en tiempos, en recursos, cómo es el lineamiento para llevar a un juicio político al presidente. Cosa que no es fácil, porque se requieren una serie de dictámenes, en el caso que declarando lo que no anda de acuerdo ni en el uso de sus cabales, tendría que venir médicos a realizar un informe. O sea, es una cuestión extensa. Queremos saber de su boca, de su criterio, cuál es el proceso a cumplir en tiempos. A ver, yo soy un hombre serio y he sido serio con el país. Yo no estoy de acuerdo en esa tesis de que hay que declararlo con incapacidad mental al presidente, porque todo el mundo sabe y es público y notorio que no está loco. O sea, por el amor de Dios, no estuve de acuerdo antes y no estoy de acuerdo ahora. Me parece que eso fue una idea traída de los cabellos y yo no la voy a respaldar. Pero es que asambleístas no se ponen de acuerdo, pues.
Los unos lo quieren declarar con incapacidad mental, después proponen otra cosa. Entonces, el pueblo ecuatoriano dice, ok, primero pónganse de acuerdo, asambleístas. A ver, la tesis de la de incapacidad mental salió de una sola asambleísta y no ha tenido el respaldo de nadie más. Solo lo dijo ella y nadie más la ha respaldado en eso. Tanto así que cuando ella da esa declaración, si usted se da cuenta, las personas que están al lado se le empiezan a separar porque dicen, oye, ¿qué le pasó? Pues discúlpeme, pero creo que a veces hay compañeros que se les va un poco la pista, como dicen por ahí, se le va el tren, pero sin embargo nosotros al menos esa tesis no la estamos considerando. A nivel de asamblea eso no se está considerando. Demuestran incapacidad. Nosotros vamos a ir por un juicio político y el juicio político tiene sus tiempos. Y ojo, mucha gente ha dicho que la Corte Constitucional tiene la última palabra. Yo he dicho que la Corte Constitucional tiene la primera palabra, porque sin el dictamen de la Corte Constitucional no hay juicio político. El juicio político tiene que plantearlo una persona para ir en tiempos, tiene que plantearlo un asambleísta o varios con el respaldo de 46 firmas. Eso pasa al CAL. El CAL lo califica, le da una primera revisión, si está incompleto lo manda a completar y si no, directamente nosotros desde el CAL lo pasamos a la Corte Constitucional. ¿Cuál es el trabajo de la Corte Constitucional? La Corte Constitucional tiene 6 días para pronunciarse. ¿Pero cuál es el trabajo específico de la Corte Constitucional en el dictamen, porque no es nuevo esto para la Corte. Solo revisión si todo está correcto. Solo formalidad. Lo que ha dicho la Corte en el dictamen que dio por Jorge Glass dijo, nosotros solo tenemos que revisar las firmas y que las causales sean las que están invocadas en la Constitución. No revisamos el fondo de las causales. Perfecto. Ustedes se dicen ser la oposición. Estaba prácticamente tomando en cuenta algunos apuntes que tengo. Entre líneas, el día viernes 10 de marzo, la oposición del presidente Guillermo Lasso confirma que el juicio político va porque va. Y en este caso, usted lo reitera aquí en los 97.1 en FM La Propia con el tablón de la Popular. Sí, el juicio político ineludiblemente va. El juicio político se va a plantear. ¿Cuándo va a ser presentado y se va a plantear esto, asambleísta? He conversado con Viviana Veloz, que es a quien han designado para que presente el juicio político la semana pasada, y me ha dicho que esta semana lo presentan. A mediados o fines de esta semana se estaría presentando el juicio político. Hay una confusión ciudadana sobre el informe de la comisión ocasional aprobada con 104 votos. Esto fue el día sábado. La gente cree que es lo mismo que la petición del juicio político. Yo creo que vale la pena, asambleísta, una aclaración sobre estas confusiones que se dan y que con razón el pueblo ecuatoriano tiene la necesidad imperiosa de recibir un criterio de quienes están inmersos todos los días en la Asamblea Nacional. Claro, lo decía al comienzo, en este momento no hay juicio político, para estar claros, ¿no? Lo que aprobamos nosotros el sábado antepasado fue un informe con indicios de responsabilidad del presidente de la República respecto de los casos de corrupción. Un informe en el que se contemplan pruebas fehacientes. Ahí nosotros tenemos fotos, ahí nosotros tenemos audios, ahí nosotros tenemos videos, ahí tenemos documentos firmados por el presidente de la República. ¿Diciendo qué? Más, por ejemplo, un documento que a nosotros nos parece lapidario para el presidente de la República es aquel en el que él firma un decreto ejecutivo en el que le quita la Contraloría de encima a Hernán Luque, el zar de las empresas públicas, en aquellos contratos inferiores a $926,000. Y resulta que todos los contratos donde se encontraron los vicios de corrupción son inferiores a $926,000. Ahí tenemos un informe en el que aparece la firma del presidente Guillermo Lasso nombrándolo a Bernardo Manzano ministro de Agricultura, después de que, cuando conectamos eso con las conversaciones entre la mafia albanesa, Rubén Cherres, y luego Rubén Cherres con el economista Danilo Carrera, le piden que lo nombre a Bernardo Manzano. Cosas como esas están en ese informe. El comprometimiento de un presidente, según el criterio de la oposición, con la mafia albanesa, del presidente Guillermo Lasso. ¿Pero solamente es el gobierno de Lasso o esto ya viene acarreando desde buen tiempo atrás? ¿Cuál es su opinión, su criterio? Los documentos que nosotros tenemos, porque a mí no me gusta lucurar, a mí me gusta hablar sobre documentos. Los documentos que nosotros tenemos nos llevan a Guillermo Lasso. Solamente Guillermo Lasso. En este momento solo Guillermo Lasso es lo que tenemos, es lo que está en el informe. ¿Y por qué no esmerarse en buscar algo más de atrás? Que de hecho todo habla de que así ocurrió. Todos los testigos que concurrieron, porque hubieron testigos que no quisieron concurrir, por ejemplo, Tanya Varela, que viene siendo comandante del gobierno anterior de policía, no quiso comparecer porque a lo mejor ella nos hubiese dado luces desde cuándo viene esto de aquí. Ella fue comandante de policía, no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior, pero sin embargo no quiso ir. ¿Qué tal si ella hubiese ido y ella hubiese dicho, aquí está el documento,
Aquí están los informes en los que yo presenté. ¿Y por qué no quiso ir Tanya Varela? Porque resulta que es Tanya Varela que en el 2021 se reúne con Guillermo Lasso y le dice, mire, aquí está su cuñado, mire, aquí está Hernán Luque, mire, aquí están las llamadas, y el presidente Lasso sabía del 2021 respecto de todas estas anomalías. Bien, hablemos de asambleístas de la provincia del Oro. A lo mejor usted me va a esquivar esta pregunta, pero es necesario para saber el bloque provincial. Yo sé que manejan ideologías distintas, sistemas partidistas distintos, pero ¿quién con quién? ¿Quién con cada quien? En el caso suyo está claro, marcado, que usted tiene una oposición con el gobierno central. En el caso de asambleístas, por ejemplo, de la señora Joana Moreira, que la vemos en escena por ser representante del CAL, que a propósito van a haber cambios el 14 de mayo, 14 de mayo. Aunque se pueden reelegir según lo que Correcto. dice la ley. ¿No verdad? Estamos Correcto. claros en eso. Correcto. Entonces, ¿la señora Moreira con quién está? ¿Con el gobierno o está en la oposición? Le pregunto a usted porque está en la otra orilla, Darwin Pereira. Bueno, habrá que preguntarle a ella, pero generalmente dice un adagio bíblico, por sus obras los conoceréis. ¿Cuál es la obra de ella para conocerla? Yo creo que eso la provincia debería observarla. Nosotros hemos planteado un juicio político al presidente, sin embargo hemos visto a la colega Joana Moreira criticando ese juicio político, no está de acuerdo, tiene sus razones, ella también es abogada, sin embargo nosotros hemos dicho que más allá de un juicio asambleísta, político... Pero la gran mayoría de ecuatorianos, a pesar de censurar al gobierno de Guillermo Lasso, también estamos en desacuerdo, porque hay muchísimas inconsistencias. Habrá que ver cuando esté el juicio político, ver si hay inconsistencias, porque juicio político no hay en este momento. Perfecto, entonces no nos adelantemos a los hechos, lo que trata de decir el asambleísta Darwin Pereira. Ahora sí, hay boletines que circulan de que se reúnen hoy día en la Casa Legislativa, que recién me entero de que aquí quedan las oficinas en Predesur. En Predesur. Entonces me dice don Darwin Pereira, en efecto así es, nos vamos a reunir, hablemos sobre temas de interés también en la provincia, el tema seguridad. Nunca antes ha habido tanta mortandad de hermanos machaleños orenses. Estamos viviendo una ola sangrienta, una ola de violencia incapaces de aguantar, de tolerar. ¿Cuál es la alternativa que ustedes plantean? Hablan ustedes de exhorto al presidente Lasso, piden un estado de excepción. Eso hay que chequearlo, analizarlo con usted precisamente en esta mañana. Sí, efectivamente, dejando a un lado las camisetas políticas, hemos conversado con todas, yo diría con todas las asambleístas, porque solo soy el único varón, soy yo, el resto son compañeras mujeres, colegas mujeres asambleístas de la provincia del Oro, y hemos acordado reunirnos el día de hoy a las 9 de la mañana para analizar estos temas que sí los podemos abordar en equipo, sí los podemos abordar en conjunto. Si bien tenemos diferencias ideológicas que muchas veces hace que llevemos nuestras agendas de acuerdo a nuestros partidos políticos, este es un tema que nos convoca a la provincia. Aquí hay que sacarnos la camiseta política, ponernos la camiseta de la provincia y en ese contexto, poniéndonos la camiseta de la provincia, hoy nos vamos a juntar ¿Pero los qué cinco. plantean asambleístas ustedes? Nosotros vamos a plantear dos temas que nos preocupan de sobremanera en este momento. El primero, que es el tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad que estamos viviendo, y el segundo, el tema de la vialidad. Una vialidad destrozada, el tema de la carretera Machala-Guayaquil, la carretera Machala-Cuenca, el tema de la destrucción de la carretera Oscurrumi, la parte alta está destrozada totalmente la vialidad, las matanzas que se están dando en la provincia. ¿Cuántas veces nos hemos reunido, asambleístas? ¿Una vez más? No nos ¿Otra reunión más? No nos hemos reunido siempre, no ha habido coincidencia de criterios porque cada quien tiene su forma distinta de abordar. Mire usted, por ejemplo, que en el tema del agua con arsénico de Machala no logramos un consenso los 5 asambleístas y en ese contexto hoy estamos logrando consenso. ¿Cómo así eso que no hubo consenso? Por lo que el señor Maca fue candidato por la revolución y los correístas tenían que defender a su pupilo, entonces se tiraron para atrás, más importante su partido que la gente. Y hablando del agua, asambleísta, hoy le decía a Milton Serrano y a Carlos Espinal un caso de muerte ya con respecto a esta nueva bacteria. Leptospirosis, ¿no? Leptospirosis. Entonces, si tomamos en cuenta de que ya hay muertes por el agua contaminada, nosotros acá, ¿qué pasó con eso, asambleísta? Llevaron al Parlamento, o mejor dicho, hicieron un llamamiento al alcalde de la ciudad por no ofrecer las garantías con respecto al agua potable. Se quedó allí también en el olvido. Hicieron una bulla tremenda previa a las elecciones, el escándalo nacional, todo se apagó. Como en este país ha sido la tónica de siempre. No, el informe se aprobó. Lamentablemente muchos medios no lo difundieron. El informe se aprobó y concluyó de que el agua tuvo arsénico y solo está para votación del Pleno.
¿Qué va a ser la votación del Pleno? En el Pleno no es que se va a aprobar si el agua tuvo o no tuvo arsénico. En el Pleno se va a aprobar si ese informe pasa o no a la Fiscalía General del Estado, que es lo que le corresponde ya en este momento al Pleno. Esperemos tener los votos para que así suceda, no solamente a la Fiscalía, sino también a la Contraloría, donde nosotros ya tenemos capacidad de mandato de decirles que abran un proceso sobre eso. Sin desviarnos del tema, entonces, ¿por qué el alcalde de la ciudad insiste, inclusive con propaganda oficial de su administración, que el agua esté en perfectas condiciones, que todo ha sido un escándalo del tablón de la Popular, de nosotros y de 2, 3 asambleístas que lo único que hacen es hablar, hablar y hablar? Nosotros no hemos hecho nuevos análisis del agua, nosotros hablamos del periodo de tiempo que se analizó. En ese periodo el agua tuvo arsénico, eso es lo que se ha demostrado en los análisis, en eso es lo que se ha ratificado el ARSA, en eso es lo que se ha ratificado el mismo Ministerio de Salud, y eso es ineludible. Es decir, lo han dicho siempre sí hubo pecado. Hubo, obviamente de que hubo, y lo han dicho las máximas autoridades, o sea, ya más allá de ellos, ¿quién más nos va a venir así? Pues no podemos traerlo al Papa que nos diga que el agua tuvo arsénico. Pues, ¿no? Perfecto. Ya, entonces ya estamos terminando esta entrevista. No sin antes, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno o del ministro Zapata, que estuvo aquí también la semana pasada, ha estado por aquí también en una reunión poniendo social. La primera piedra. La segunda, dicen algunos, porque en abril del 2021 creo que habían venido a poner también la primera piedra. Entonces, ¿han conversado ustedes con el gobierno nacional sobre este tema específico de seguridad? Porque esto es intolerable ya. Lo vamos a convocar al ministro Zapata a la Asamblea Nacional, eso va a ser una de las primeras resoluciones que vamos a tomar el día de hoy, más o menos eso es lo que ya hemos bosquejado. El ministro Zapata tiene que responderle al país, bueno, tiene que responder en la Asamblea a la provincia. Nosotros como asambleístas de la provincia podemos llevarlo tanto a Zapata como al ministro de Obras Públicas para que nos respondan por estos dos temas concretos. Más allá de lo que nos digan, queremos saber cuándo van a poner los recursos, cómo van a hacer, porque incluso tenemos una información que sí me preocupa, sin embargo es extraoficial, que se estarían llevando policías de nuestra plaza para otras plazas que han sido declaradas en estado de emergencia. Y las 6 hectáreas que donó el municipio, entonces ¿quién las va a ocupar? Si ya no van a haber policía aquí. Sí, recordemos que la policía tiene un déficit de 30,000 hombres, ¿no? Entonces necesitamos saber que nos digan cuándo los van a contratar, cuál va a ser el cronograma de contratamiento para ellos, de contratación para ellos, y en ese contexto estamos trabajando. Evidentemente necesitamos respuestas para que esas respuestas la tenga la ciudadanía. Las reuniones de la Asamblea, dicho sea de paso, son públicas, y en ese contexto toda la ciudadanía va a poder ver. Temas de seguridad, estado de sección, exigir al comandante general de la policía que regrese a la provincia del Oro. Los cientos de policías que se han llevado de nuestra provincia, como lo afirma, lo dice también el asambleísta, por los estados de sección en nuestra provincia del Oro. Dotar de vehículos, armas, combustibles, logística a la Policía Nacional. Hay que exigir que el Consejo de la Judicatura haga un seguimiento de los casos de delincuencia organizada, drogas, muertes violentas. Todito el Consejo de la Judicatura lo vi en una fiesta social con todos los merengues, con todas las de la ley, ¿no? La gente muriéndose, nos sentimos estafados por la justicia y toditas esas caras felices, esos rostros felices, ¿no? Ahí lo vi a toda la fiscalía, a la media fiscalía, Consejo de la Judicatura, ¡viva la fiesta de 15 años! Siga. Lamentablemente, una falta de empatía total con lo que nos está sucediendo, porque los comunes y mortales ya no podemos hacer ni fiesta, porque a la fiesta llegan a asaltarnos los delincuentes. Qué terrible. A ver, asambleísta, bueno, esperamos los resultados que se dé de esta reunión e invitarlos también para que venga siempre a conversar aquí en este programa donde usted lo ha notado. Hay tribuna abierta, libertad verdadera de expresión de todos los sectores políticos son bien recibidos aquí. No hay preferencias con nadie, a pesar de que puede sonar repetitivo de algunas voces lo que estoy diciendo, pero aquí sí planteamos y ejercitamos la democracia. Gracias, asambleísta, por su visita por primera vez a este programa cuando estamos por la 97.1 en FM Radio La Propia. Claro, exigirle al ministro de Obras Públicas, que se ha pasado él y el anterior, viniendo a visitar la provincia con el mismo cuento del gallo pelón de que el contrato con la concesionaria, que hay que estudiarlo, pues ya han pasado 2 años estudiando el contrato y ya tienen que haberse aprendido hasta de memoria, pero sí, no resuelven el problema. Efectivamente, no. Y una cosa adicional ahí en el tema de la carretera Machala-Guayaquil. El señor Rafael Cuesta me ha dedicado unos minutos en TC Televisión para decir que yo me pongo a la construcción de la carretera. Me parece que el señor está fuera de foco porque da a entender que yo he planteado una acción de protección cuando ustedes saben que fue el profesor Carlos Falqués quien la planteó. Alguien lo desinformó al señor Cuesta. Yo sí dije, ¿no? ¿Por qué se le carga a Cuesta Caputi a usted? Yo no he planteado la acción de protección. Repito, me parece que está mal informado. Estoy pidiendo mi derecho a la réplica porque esa acción yo no la planteé. Y me da la impresión de que el señor
Rafael Cuesta no ha leído el contrato. Pero, el contrato eso- establece que la plata que se cobra por peaje es solo para mantenimiento. Es decir, ese rubro no va para la construcción de la vía. Así que, digamos que no se cobra el peaje, no tiene nada que ver con la construcción de la vía. Si no la hay vía, ¿por plata qué para la van a construcción de mantener? la vía proviene de otra fuente, proviene de un aporte que da el Estado con un aporte que pone la concesionaria. Son dos cosas distintas. Y el señor Rafael Cuesta da a entender de que si no se cobra el peaje no se hace la vía, y eso es falso. No tiene nada que ver el un dinero con el otro dinero. Entonces tenía razón el asambleísta Carlos Falqués. Claro, porque él decía no tiene nada que Los ver servicios se pagan cuando existen. cuando existen. ¿A quién le va a dar mantenimiento? A la vía que está construida. Para eso es el peaje. Pero sin embargo habían comunicadores mala fe que endilgaban toda una responsabilidad, satanizaban al asambleísta, que en ese sentido sí tenía razón en su momento. Bueno, ya es tarde. Muy tarde para ese tipo de Y una lamentaciones. cosa adicional, ahí hay una sentencia, yo lo que me he quejado es de la sentencia constitucional. Una sentencia constitucional, que nos guste o no nos guste, dice que no se puede cobrar peaje. Y el único que puede levantar esa sentencia es el juez que dictaminó la sentencia. Sin embargo, yo le he criticado al ministro de Obras Públicas porque aparece él como el autor de que se levante el cobro del peaje. ¿En qué país estamos? Por el ¿Esa amor de Dios? sentencia de qué índole es? Es de índole constitucional. Fue la Entonces- acción de protección que ganó Ah, no, el señor pues, Falqués en segunda instancia. Pues eso es el tenor mayor, pues. Obvio. Inamovible. No puede el ministro venir a decir, cóbrese. Es imposible. Mientras no lleguen a un acuerdo y se lo comuniquen al juez, porque así dice la sentencia, pónganse de acuerdo, me comunican y yo levanto la O sea, Nada. están protección. haciendo un cobro inconstitucionalmente. Inconstitucionalmente, eso es lo que yo he dicho. Nadie puede Y irse aquí por nadie- encima de la Constitución. No, pues, y no hay ningún sancionado, no hay nadie que reclame. Y está cobrando los peajes como si nada. Pero escucha tú los medios de información aquí. Todavía haciendo el recordérisis del error craso del asambleísta Falqués cuando hablar simplemente lo que dice. El señor Darwin Pereira es de Pachacuti. Lean el contrato. No tiene nada que ver con el señor Falqués de No. vereda a vereda, pero hay que hablar lo que corresponde. Lo que es. Ni a favor ni en contra. Aquí lo mandan a Basta saludar. con leer el contrato. Lo mandan a saludar al asambleísta, bien parado, Rubén Cárdenas. Abogado, buenos días. Comente, pues aquí la gente se muere en las calles. Agua podrida, bueno, y una serie de insultos, por favor, bajemos los tonos. Pero sin embargo, el alcalde de la ciudad, un horrendo fiestón en el Hotel Oro Verde, con todos los de todas las de la ley y un poco de sapo. A ver, no, tranquilícense un poquito. Mire cómo estamos en el país de la farándula, ¿no? Sí. Cuando hay temas graves que tocar, nadie quiere denunciar. Estamos hablando del tema de agua, nadie habla de agua. O estamos hablando de la carretera, nadie habla de la carretera. Nadie habla de la falta de obra municipal y ahora hablan de la fiesta de la señorita hija del alcalde. Nosotros no somos programa de farándula, si hizo la fiesta, bien pueda, disfrútela. 15 años, toda jovencita merece disfrutar. Al político hay que atacarlo por sus obras, si las tiene o no las tiene. Eso de las cosas familiares, en lo personal, no soy partidario de comentar. Si la niña hizo la fiesta, feliz cumpleaños de parte del tablón de la Popular. Sigamos, asamblea. Gracias a ustedes. Y con la familia, yo siempre he dicho que con la familia no se mete. Los políticos somos nosotros. Y con nosotros, pues digamos lo que tengamos que decir. Así es. Bien. Y tampoco vamos a criticar al político, vamos a criticar Los sus actos. acciones. Así es. Sí, los resultados de la claro. gestión. Nosotros tenemos encomendado una responsabilidad que nos entrega el pueblo ecuatoriano y sobre esos resultados nosotros tenemos que dar cuentas al pueblo, ¿no? Y yo creo que de una u otra manera, hoy en día, el hecho de que, por ejemplo, nosotros nos juntemos con el resto de asambleístas no significa que nosotros tengamos una coincidencia ideológica, pero hay una provincia que está reclamando que hagamos algo. Entonces, en lugar de reclamarlo individualmente, hemos dicho, y les he dicho a mis compañeras asambleístas, hagámoslo en equipo y respondamos en equipo ante la provincia. Aquí está Gabrielita Torres. No resucitó, siempre estuvo viva. Y con todas esas vergüenzas, dice, así queremos seguir manteniendo un gobierno que no entiende, ni le importa. Ya se enfadó, ¿ah? Ya se puso molesto. Mira que ni siquiera está aquí en el panel y ella desde la clandestinidad acusa. Muy bien, buenos días, compañera. Ayer me- Disfrute las vacaciones, no se haga mala Saludos sangre, para Para que compañera. escuche el programa usted, disfrute las vacaciones. ¿Dónde quede la con- mandaron a Gabrielita? Se por fue favor? de vacaciones, anda ya. por Aruba, por allá. Ah, perdón. sí, Aurelio felicitaciones. Félix Pizarro Pérez, buenos días. Debido al estado catastrófico de las carreteras, ¿por qué no se gestiona a precios asequibles? Vuelo Santa Rosa, Cuenca, Santa Rosa, Guayaquil. Me dicen que nuevamente está con problemas el aeropuerto de Santa Rosa, que está totalmente abandonado, descuidado, yo no sé, ¿no? Y las lluvias le tienen que haber terminado De fregar. Richard García Romero, buenos días, señores periodistas, señor asambleísta. Mi opinión es que los 14 alcaldes de la provincia se convoquen de urgencia a una reunión con el gobernador, también estoy de acuerdo, de la provincia del Oro,
y que sea el portavoz de la inseguridad de toda la provincia, que piden más seguridad, es decir, exigir que los señores militares, esa partecita, para comentarla, que los señores militares salgan a darnos seguridad y que los alcaldes de todos los cantones se responsabilicen de darles combustibles y alimentación, los militares a las calles. No hay problema, nosotros no tenemos problema en aquello porque la provincia en realidad no aguanta más y nosotros estaríamos de acuerdo con este momento los militares salgan a las calles, más allá de que en este momento el presidente tiene la ley de uso legítimo de la fuerza y en la ley de uso legítimo de la fuerza pusimos las reglas, cuáles son las reglas para que los militares salgan a las calles. Uno, el gobierno tiene también otra herramienta que es el estado de sección, que con ese podría sacar a los militares a las calles. Y ojo, en el estado de sección... El problema del estado de sección es el tiempo, 15 días nada más. No, puede hacerlo hasta 60 días. ¿No? Puede hacerlo hasta 60 días. Pero ese intento fue fallido en Guayas, en Esmeraldas, no dio resultado. Lamentablemente, a ver, yo creo que mientras esté Guillermo Lasso al frente del gobierno no va a dar resultado nada, ¿no? Porque usted no saca nada con sacar a los militares a las calles si no tiene todo un plan de seguridad tras ello, ¿no? Asambleísta, pues yo no los escucho a ustedes, los de su bancada, o de manera personal, discúlpenme lo que le voy a decir. Hablaba con Rafael Ollarte, que para mí es uno de los mejores constitucionalistas del país. Y él me decía, pero si esto es claro, esto no es de ahondar, de ampliar. 2008, la constituyente, Montecristi, ahí dejaron amarrado con nudo a los militares. No es cosa fácil como decir, salgan los militares a proteger a la gente. Pregúntenle al gobierno de Rafael Correa y a todo el universo de personas que tenía a su tutela. En una constituyente donde habían más correístas que del resto de partidos políticos, ellos hicieron la nueva constitución. Ahora nos hacemos locos cuando es muy fácil determinar que el 2008 fue el principio de nuestros males. Jurídicamente, estatalmente hablando, constitucionalmente hablando, asambleístas, el tema de los militares, a todo el mundo cristiano aquí en este país le escucho hablar. Pero los militares están atados de acuerdo a esa propia constitución. No, pues todo el mundo. Tú escuchas una entrevista a politólogos y la política se maneja así por la constitución que hicieron, que todo está amarrado. Escuchas a los militares, estamos impedidos por la constitución. Escuchas al Poder Judicial, ¿por qué si los cogen a gente delinquiendo, por qué salen al mismo día? La Constitución los protege. Entonces, ¿qué tenemos? Una Constitución que estamos, en realidad, todos los ecuatorianos desprotegidos por una Constitución que no nos sirve para nada. Asambleísta, usted es abogado. Usted me va a dar la razón. Nosotros no estamos hablando sanganadas ni soquetadas. Ustedes sí sabían, queridos amigos, que de acuerdo a esa Constitución de Montecristi, escuchen lo que les voy a decir, y si están en desacuerdo, escríbanlo. Si al presidente de la República, no es el caso de Guillermo Lasso, le llegasen a comprobar que tiene droga allí, a él no lo pueden sacar del poder de acuerdo a esa vía, pues. Si comete un improperio mayor a ese, no lo pueden sacar. Esa es la Constitución 2008, porque son otro tipo de elementos de juicio. Aquí hay 3 causales, que usted lo sabe perfectamente, causales para destitución de un presidente en el Ecuador. Es una locura lo que ellos hicieron en su momento. No sé cuál es su criterio al respecto. A ver, yo creo que se está exagerando o queriendo buscar un culpable solo en la Constitución. Yo creo que también hemos tenido un sistema de justicia que ha fallado. Claro. Un sistema de justicia que no sirve. Un sistema de justicia al que no se le ha invertido. Nos faltan fiscales, nos faltan jueces. Ni siquiera, para que usted sepa, tenemos la evaluación que se tiene que hacer al sistema de justicia. No lo ha hecho ni el Consejo de la Judicatura anterior, ni este Consejo. Pero si aquí estuvo, asambleísta, aquí estuvo el presidente de la Judicatura, pues se tomaba selfie a cada rato. Parecían princesitas de Navidad, con todo respeto. Nosotros estamos levantando una investigación al respecto, qué pasó con la evaluación, para saber si los juzgadores que tenemos han pasado los exámenes que tenían que pasar. Pues no va a ser cosa que nos estén juzgando personas que ni siquiera saben de derecho. O sea, todo eso contempla la ley de una u otra manera y no se lo ha hecho. Es decir, hay un sistema de justicia que no ha sido observado, que no ha sido evaluado, y obviamente que tenemos que ponerle los ojos también a ellos. Una precisión, ¿cuál es su criterio sobre ya que estamos hablando de todo? Usted de aquí, ¿cuándo vendrá? Usted viene siempre que nosotros le insistimos, ahí no nos para bola. Oiga, asambleísta, ¿qué opinión le merece el transitorio? ¿Quién es el transitorio? Estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que quieren hacer las cosas bien, al menos, como usted mismo lo dice, es transitorio y va a poder hacer algunas cosas, ¿no? Ellos tienen en este momento la capacidad, por ejemplo, de dejar nombrando al Contralor
habrá que ver si asumen esa papa caliente o se lo van a dejar Pero para en la cosas anterior. más pequeñas, ¿por qué no se puede cambiar? Ok, asumimos una responsabilidad. Nosotros destacamos la presencia de la doctora Gina Aguilar, que es una mujer de seria, Portobelo. es una mujer orgánica, es una mujer bien puesta, honorable. Pero ¿por qué no hacer cambios ya, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, que sí tienen facultad, tienen de potestad, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, cambios que se puede decir, ahí está la mano del transitorio? A ver, ellos solo pueden llevar adelante los concursos, no pueden hacer otra cosa. Es decir, no pueden en este momento cambiar al defensor del pueblo, Pero no pueden. animémonos a hacer los Sí. concursos. Los concursos están en camino de lo que yo tengo conocimiento y el que más avanzado está es el del Contralor, ¿no? A ver, ¿cómo funciona un concurso? Porque hay que entender que estos concursos no son sencillos, ¿no? Ellos tienen que conformar unas famosas comisiones ciudadanas de selección, porque ellos no son los que eligen, son esas comisiones. Que vienen ciudadanos y organizaciones sociales, etcétera. Todo eso toma un tiempo, pero me parece que sí, el transitorio debe dejar marcando la cancha para que eso no sea reversible, porque lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana anterior se pasó peleando y al final nunca ni siquiera logró organizar eso, porque querían que esos ciudadanos que estén ahí sean afines a ellos, eso hay que decirlo, y lamentablemente no les funcionó, vino la Corte Constitucional y los mandó a la casa. 14 de mayo van a haber cambios en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. ¿Qué interés tiene usted de manera individual? ¿Usted aspira a llegar alcalde? ¿A dónde apunta la visión política de Darwin Pereira? Con toda la sinceridad podemos decirlo. No, yo no tengo ningún problema en decirlo. ¿Quién no aspiraría a seguir en el CAL, por ejemplo, o presidir alguna comisión? Pero eso va a depender de la confianza de los colegas asambleístas también. De una u otra manera, esto también pasa por confianza y por capacidad. No es bueno refrescar. Por supuesto, es bueno refrescar. Habrá que ver si sigue Virgilio Saquicela al frente, habrá que ver si sale Virgilio ¿Qué Saquicela. piensa usted? ¿Se va o se queda? Yo creo que Virgilio Saquicela, esto no depende de uno. O sea, es muy difícil decirlo en una asamblea que usted sabe que se mueve de la manera que se mueve. Pero se animaría a decir de que tampoco vino a solucionar los problemas del Parlamento, ¿no? La sacan a Guadalupe Llori por dejar grandes vacíos, no solo de solemnidad, sino de capacidad para administrar una Asamblea Nacional. Pero el cambio no fue tampoco una situación para decir Que se haya notado, que sea... que Yo se haya notado yo el creo cambio. que la Asamblea sí tiene un problema de comunicación. Para que usted tenga una idea. Ahora todo es la comunicación. En el periodo de Virgilio Saquicela se han aprobado 32 leyes. Solo en el periodo de Virgilio Saquicela. Entonces para usted ha sido Sí. positivo el Me accionar. parece que al final del día, midiendo los resultados, vamos a tener un periodo positivo porque estamos a punto de aprobar la LOES, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior, que no se la quiso topar en periodos anteriores y que se le tuvo mucho miedo. Me parece que es una responsabilidad que se va a asumir en este momento muy grande para el país, entre otras leyes que estamos asumiendo. En el periodo de Virgilio Saquicela hemos aprobado ya 3 leyes de las 6 que estaban aprobadas en materia de seguridad, que era otro tema que nadie lo quería tocar. Bien, estamos saludando a Primo Alex, que nos ayude con el Zoom para enviar. Hoy día tenemos un panel de muchísimo respeto a nivel internacional. Siempre la propia, proponiendo algo distinto. El ministro del Interior estará con nosotros. ¿Qué le digo al ministro de parte suya, señor asambleísta? Salúdelo y que, Chao. y que ponga recursos, por favor. Ya lo vamos a llamar a la asamblea y nos vamos a ver frente a frente. Ahí lo van a ver, se van a ver Ahí nos mutuamente. Otra entrevista tiene... Ah, ya, tiene el otra asambleísta. entrevista. No queremos abusar de su tiempo. En todo caso, gracias, señor asambleísta. Gracias por su visita. Habrá tiempo para seguir conversando. Felicitaciones por el escenario. Muchísimas Ahí gracias está el por hombre. muchísimas gracias. Ahí está el artífice. Muchísimas gracias por la invitación. Muy Perfecto, amable. gracias. Siempre a las asambleísta. órdenes. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.